Pongamos. Bueno, con respecto al trama, estábamos viendo la presentación, viene generalmente de 100 miligramos en 2 mililitros o de 50 en 1 mililitro. La dosis que usamos habitualmente es de 1 miligramo kilo, así que a veces usamos una ampolla de 100, un poquito menos, en un paciente de 70 kilos. También depende del impacto doloroso que tenga la cirugía. El tramadol tiene una característica distinta al resto de los opiáceos, y es que tiene un efecto dual, que es el que está acá en negrita, que actúa como opioide, pero también actúa como un inhibidor de la recaptación de monoaminas. Entonces por eso puede hacer interferencia con los imaos, que les puse ahí cuáles eran, porque yo no me acordaba. Por ejemplo, la celegilina, en caso de que lo veamos en consultorio, digo, para recordarlo. Claro. Y tener en cuenta de que la dosis máxima es de 400 miligramos día, pero se usa un poco menos, que es más o menos de entre 200 y 250 miligramos día, en pacientes que son añosos o en pacientes que tengan algún tratamiento con psicofármacos. Puede ser algún tipo de antidepresivo, algún inhibidor de la recaptación de serotonina o de la serotonina y de la noradrenalina. Dura más o menos 6 u 8 horas. La realidad es que el tramadol en sí no hace tanto efecto, sino que el que hace efecto es el metabolito. Por eso se dice que es una prodroga y que la droga posta es el metabolito, que es el que va a tener más efecto como analgésico. Bueno, Y otra bueno, cosa, yo te hago una pregunta de esto, sí. del tramadol. Ujú. Si vos tenés que dar, si das tramadol, ¿das metoclopramida o das ondansetron? ¿Y por qué? La respuesta es, para, la respuesta es metoclopramida, y es por lo de la serotonina, por la posibilidad del Exacto, síndrome serotoninérgico que puede tener usando trama con perfecto. ondansetron. Sí, Eso lo está había bueno leído. tenerlo en cuenta. Perdón que no lo puse. No, pero está bueno. ¿Qué receptores hay en el área del vómito? El área postrema, que está casi en el cuarto ventrículo. ¿Quién sabe? Ah, ¿Qué receptores? dopaminérgicos, ¿Qué receptores hay? Porque si ustedes siempre hacen antieméticos, tienen que saber obviamente dónde actúan el antiemético ese y qué receptores atacan, o mejor dicho, qué receptores se unen. ¿Qué receptores hay? dopaminérgicos, Bien, de dos, tipo 2 y qué más. eh, Principal, los primeros dos, serotoninérgicos, Sí, bien, principalmente esos 5-HT. dos. 5-HT3, ¿sí? y de Y dos. dopamina. Entonces, esto es Ujú. importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque todo agonista de estos dos va a generar náuseas y vómitos. ¿Sí? Ujú. Sí, Entonces, si yo te hablo obviamente de tramadol, que inhibe la recaptación de monoaminas, principalmente de serotonina y de nora también. ¿Sí? ujú, Esto tal va cual. a generar, obviamente, que genera náuseas y vómitos. Sí, ¿No? Sí, Y bueno, cualquier agonista de dos que usen, ¿sí? Bien, eh, por ejemplo, si es un paciente la obviamente metoclopramida. parkinsoniano, ¿sí? Bien, ustedes ujú. saben que tiene más riesgo de náuseas y vómitos. Entonces, cualquier, otra vez, antagonista de estos receptores, como la metoclopramida, ¿sí? Bien, o el ondansetron, van a generar que se inhiba el vómito. Sí. ¿Entendés? Lo que no entendí bien es cómo hace para reducir este umbral epileptógeno. No entendí bien por qué reduce el umbral epileptógeno, pero era el único que decía que como indicación, como contraindicación relativa, podía tener la epilepsia. Era de los pocos opiáceos. La Eso no verdad, tiene. obviamente que yo no, no sé Entiendo la que es parte por una fisiopatológica. interacción con los psicofármacos que toman los pacientes que tienen epilepsia y por una predisposición que tienen ellos específicamente y que tiene que ver con los neurotransmisores a los que afecta, que son la mayoría, o sea, si vos tenés más circulación de estos neurotransmisores, que son de tipo estimulantes en personas predispuestas, en zonas corticales, pueden tener convulsiones,
pero entiendo que es algo únicamente en gente que o es epiléptica previa o que toma fármacos que también disminuyen el umbral convulsivo por distintos mecanismos, pero si no, no tenés ningún tipo de problema. Y después otra cosa que quería que no pase de largo es que en realidad si vos mezclas tramadol con ondansetron, no corres riesgo de un síndrome serotoninérgico, sino que lo que ocurre es la inhibición del efecto analgésico del tramadol, Exacto. porque se está diciendo que el 70% de la analgesia del tramadol depende de este mecanismo de inhibir la recaptación de monoaminas, entre ellas la serotonina. Vos al bloquear los 5-HT3 que estábamos hablando recién en la zona quimio-receptora gatillo, en la parte que controla los vómitos, eh, lo que generas también es, como no actúa selectivamente sobre esos receptores, sino en otros receptores también en ondansetron, obviamente que bloqueas el efecto analgésico que tenés con el tramadol. Te queda el 30% restante, que es el mecanismo opioide puro. Entonces, en verdad, cuando te dicen se inhibe del todo, en realidad no es que se inhibe, pero sí No, perdés el mecanismo lo que de pasa acción realmente es que principal. no es específicamente, no es lo que se niega, no es el efecto analgésico, es el efecto antihiperalgésico. El efecto analgésico va a estar dado por la unión del tramadol a los receptores opioides. El efecto antihiperalgésico, o sea, la función antihiperalgésica lo van a ver en ustedes en los famosos antihiperalgéticos, ¿sí? Lidocaína, ketamina, ¿sí? Dexmedeto, ¿sí? Sí, yo les puse después algunos. Bien, la función obviamente es actuar obviamente sobre el sistema de neurotransmisores. Cualquiera que tuve sistema de neurotransmisor, ¿sí? Se va a llamar, o sea, aumentando la liberación, se va a llamar antihiperalgésico. ¿Cuál es la diferencia entre la hiperalgesia y la analgesia? Sí, la hiperalgesia, la analgesia y la alodinia. ¿Me lo pueden decir algunos sin que sea Pauli, no? A ver si fue Eh, Juaco o Juaco. ¿Está ahí, Juaco? ¿Está ahí, Pablito? Que Y no dice nada. alodinia es ese estímulo que no debería dolerte y te duele, Ah, ¿no? perfecto, perfecto, perfecto. La alodinia es aquel, ¿sí? Estímulo doloroso, ¿sí? En un paciente que antes no le dolía, ¿sí? Por ejemplo, yo me quemo con la olla, ¿sí? Cuando mi piel en su momento que no me había quemado, yo la toco, esa sensación táctil no me duele, y ahora yo me toco y esa sensación táctil es dolorosa. Entonces se llama alodinia. ¿Bien? ¿Y la hiperalgesia? Cuando tengo más dolor de lo que debería ante un estímulo que no debería ser doloroso. Eso me refiero No, yo. cuando ¿No es? tengo no, más que es dolor doloroso. en un estímulo que es Pero, doloroso. Claro. ok. ¿Sí? Había entendido ¿Bien? mal. Sí. Y diferencia entre una cosa es hiperalgesia, otra cosa es alodinia, una cosa es antihiperalgesia, otra cosa es analgesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo pregunto, ¿la clonina es analgésica? No, no es analgésica, No, es es antihiperalgésico. antihiperalgésica. ¿Sí? Eso se trata a nivel de la inhibición de la sensibilización central, de las fibras nerviosas dolorosas que se van a dar en dolor. Pero está buena esta distinción porque es como que vamos entrando después a sus materias que va a ser dolor, etcétera, etcétera, y ahí van a estar un poco más frescos. Eso quería agregar nada más. ¿Vale? Bueno, estos son los opiáceos que casi siempre usamos, ¿no? Para disminuir el dolor. Acá les dejé un cuadrito comparando Penta, Morfi, Trama, como para que les quede medio de repaso. La realidad es que no es mucho, no hay mucho más de lo que hablamos, simplemente como para que quede para luego. Bueno, ¿para qué usamos entonces estas drogas que estuvimos viendo? Básicamente los usamos para disminuir el dolor, tanto somático como visceral, o sea, dentro de la cirugía general lo usamos para bajar el dolor visceral. Los usamos en cirugías de moderado o alto impacto nociceptivo, es decir, que en las de leve impacto no usábamos opiáceos, ¿se acuerdan que dijimos usábamos más AINES o Aines. paracetamol, pirona, ¿sí? También los podemos usar como coadyuvantes en los bloqueos, como el que estuvimos viendo recién, intratecal o peridural, y también los podemos usar a nivel de rescate analgésico, ¿sí? ¿Con cuáles? Con todos los que son agonistas puros, es decir, con Morphy, Fenta, ¿sí? ¿Para qué los podemos usar? En cirugías que no deberían doler, pero bueno, están doliendo, o en alguna cirugía de moderado o alto impacto doloroso, en el cual capaz que yo usé, no sé, Morphy y me quedé corta, bueno, puedo usar Fenta también, ¿no? De salida, que actúa bastante más rápido. O en caso de que yo esté usando algún tipo de plan analgésico de infusión continua, puede ser con
bloqueo epidural, si yo le estoy pasando por el catéter una infusión, eso no es suficiente, sigue con dolor, bueno, puedo hacer algún opiáceo endovenoso, y en caso de algún bloqueo, ¿no? También lo puedo usar. Y recordar otra vez lo que decía Tommy, de que si usamos opioides tenemos que usar antieméticos, porque pueden generar bastante náuseas y vómitos. Es parte de... Hago una pregunta, Azul. Sí. Cuando vos tenés que hacer rescates, ¿no? Ujú. Analgésicos, ¿sí? Es Sí. decir, es igual lo van a ver más en dolor, ¿sí? El dolor del paciente puede ser un dolor incidental, que se llama el dolor cuando vos lo movés, lo pasás de camilla, etcétera, etcétera, ¿sí? O un dolor, obviamente, postoperatorio inmediato, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando haces un rescate, que se llaman rescates, ¿sí? ¿Qué tipo de opioide le das? ¿Un opioide débil? ¿Un opioide fuerte? ¿Qué le das? ¿Con qué tienen que hacer ese rescate? Con un opioide. No sé, ¿se puede hacer un rescate con AINES, por ejemplo? ¿Existe No, rescate con... No, yo no vi. La verdad que la guía no decía eso. Decía que había que usar un agonista total o puro, que sea agonista del receptor Mu, y que tenía que ser un Exacto, opioide fuerte. Fentanilo opioide en lo fuerte. posible porque es de rápida acción. El rescate es opioide fuerte. Por eso, cuando Ujú. vieron qué terapia le... No sé si les ha pasado que les preguntan o van a examinar a un paciente de la UTI y les dicen, no, no, le hicimos un rescate con diclo. Sí, sí, pero ¿cómo le haces un rescate con diclo? Digo, Mejor estamos tirarle todos una locos. soga. Claro. ¿Entendés? Pero bueno, acuérdense que los rescates se hacen con opioides fuertes. ¿Sí? Bien. Y en el postoperatorio inmediato, ¿sí? Uno tiende obviamente a hacer muchas veces un rescate con un opioide fuerte de acción rápida, como el fentanilo, en vez de la morfina, ¿sí? Bien, ¿para qué? Para que inicie rápido, ¿sí? Y después hacer fentanilo y morfina. Le haces fentanilo, una dosis claro. de rescate a bajas dosis, y le haces morfina, ¿sí? ¿Para Claro. qué? Para que a los 20 minutos la morfina actúe, ¿sí? Algo que no hablamos de todo esto, ¿sí? Y quiero que me lo explique o vos, o Miri, o Joaco, o Pablo, ¿sí? Que es sobre la hiperalgesia inducida por opioides. Es decir, yo le doy opioides al paciente y el paciente tiene más dolor. ¿Sí? ¿Cuándo sucede? ¿Por qué sucede? ¿Y cómo se trata? Esas tres cosas y nada más. Hiperalgesia por opiáceos. ¿Vila? Hiperalgesia por opioides. Es una situación Contestá, Vila. donde vos le va, donde el paciente es en el postoperatorio, vos le Ujú. hiciste una determinada cantidad de opioides que yo no te voy a decir, una determinada tipo de opioides que yo no te voy a decir, y se despierta y tiene dolor. Y me decís, che, Tommy, tiene mucho dolor. Usamos la escala de Brand numérica o cualquier escala, ¿sí? Para analizar el dolor, y tiene dolor Sí. de 10 en 10, o sea, le está doliendo. Bueno, digo, perfecto, vamos a hacer un rescate con fentanilo. Le hago con fentanilo, pero explota de dolor, más dolor tiene todavía. ¿Sí? Bien, sacando las otras causas, ¿sí? Bien, de analgesia insuficiente, etcétera, etcétera, que después las van a ver de causa de dolor posoperatorio, ¿sí? Llego a la conclusión que tiene hiperalgesia inducida por opioides, ¿sí? Bien, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Sí? Y bueno, y si me quieren decir algo, ¿no? Vos también agregá, Paulicha, lo que vos quieras, ¿no? Como pregunta, no se la contestes. Dale, Vila, ayúdame. No, Bueno, no, no, posta que no vamos a sé. darle una pista, Tommy, porque esto es un tema, me parece muy avanzado. De hecho, incluso es un diagnóstico diferencial que a veces es un desafío para especialistas esto, para gente que hace dolor. Si es una hiperalgesia por opioides o Ujú. qué otro, digamos, déficit o defecto hubo en el plan analgésico. O sea, parece una pavada, pero a veces es muy difícil saber si la analgesia fue insuficiente o nos pasamos de opioides y eso también genera dolor. Entonces, tengan en cuenta que esto lo vamos a ver con opioides muy potentes y altas dosis. Y de hecho, por ejemplo, nosotros en Argentina usamos remifentanilo a pasto y dale que va y eso. En España no lo usan, porque ellos consideran que directamente el remifentanilo es igual a, digamos, antihiperalgesia por opioides. Nosotros la verdad que no tenemos tanta casuística de eso, pero ellos ya con saber que está la posibilidad de que genere eso, ya directamente no lo usan y eligen otro tipo de opioides. Entonces, si ustedes piensan, a ver, ¿qué puede pasar? Los mecanismos son complejísimos. Ahí sí, Tommy, si vos querés explicar los mecanismos, te invito, porque yo la verdad no los manejo, pero sí lo que hay que tener en cuenta es que después de que uno hace una infusión con estos opioides o usamos una dosis de carga muy alta, tengan en cuenta que, por ejemplo, a veces, bueno, Tommy hace cardio, pero yo creo que puede ser la experiencia en columnas pediátricas y de adultos,
se usa también el fentanilo en dosis de carga de 7 a 10, 11 gamas por kilo. Y eso, bueno, en general anda muy bien, pero también puede generar este cuadro del que estamos hablando. En general va a ser un paciente que va a manifestar dolor, que le hicimos dosis plenas de los opioides y que también manifiesta, Tommy, vos corregime si algo lo estoy diciendo mal, pero algo que se ve mucho es un efecto como de neurotoxicidad también asociado a los opioides. Viste, ya cuando las dosis son tan altas y el paciente empieza a tener como déficits cognitivos y medio que se pierde y le duele y tiene ese tipo de cuestiones, una forma de hacer el diagnóstico diferencial, que no es menor, pues Tommy lo dijo en el caso, es ¿qué pasa si le hago un opioide y le duele más? Bueno, no sería lo mejor, no lo intenten en sus casas, pero a veces pasa, pero no es que uno lo hace a propósito, sino que realmente piensa, lo primero Sí, que no te diste pensamos cuenta. es déficit. Claro, vos decís, bueno, le duele, le falta, le hago más. Si en ese le Ujú. hago más empeoramos, bueno, claramente estamos frente a este cuadro. Y ahí piensen, ahí sí le dejo la siguiente parte de la pregunta. Pensemos con lógica, ¿qué podríamos hacer para revertir esto? Naloxona. O qué harían para revertir un dolor de esta forma? Naloxona es el reversor de los opiáceos. Eso es lo que se me ocurre. Pero, ¿por qué? No entiendo por qué. Yo no sé tanto del tema, así que Tommy te invito a hablar, porque No no tengo puedo ni opinar idea. más. Pablito y Juaco. No está Joaco. Joaco murió Idea. en Madrid.